La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Buen día. Antes de iniciar con las historias de este episodio, quiero hacer la aclaración que va a ser un poco diferente. En este episodio no hablaremos mucho de temas paranormales, como en otros episodios que han escuchado ustedes dentro del canal, pero hablaremos de algo que tiene que ver con el ser humano en sí, y que tal vez sea igual o más atemorizante que cualquier ente sobrenatural. Me refiero a la maldad humana, al desapego total que puede llegar a tener un ser humano hacia los sentimientos de otro ser humano, a esa capacidad oscura que tenemos dentro de nosotros para hacer daño y para hacer sufrir a nuestros semejantes. En este episodio contaremos algunos casos que nos han sido enviados y que parecen suceder alrededor de ciertas organizaciones. Es necesario dejar en claro algunos puntos, o quizás dar un panorama o una explicación sobre ciertas características que son típicas o que siempre están presentes en lo que podríamos denominar como una secta. Por ejemplo, casi siempre habrá un líder carismático, una persona que guía a los demás, que le cae bien a uno, a otro y que su propia personalidad atrae a otros. Alguien que te invita a formar parte de este grupo y que además parece ser muy agradable, pero que seguramente está jugando con la mente de quienes integran el grupo para manipularlos y lograr sus propios objetivos. El control y la manipulación de los integrantes es clave para poder catalogar a un grupo como un grupo sectario, valga la redundancia. Debe haber una manipulación y una orientación hacia un fin en común de todo el grupo. Otra característica de este comportamiento sectario es el aislamiento. Y ojo, este punto es muy importante, porque puede ser quizás el más importante a la hora de detectar una especie de grupo de este tipo. Cuando se intenta manipular a alguien, se le debe aislar de las personas que le tienen afecto, porque aquellos que le quieran, que quieran el bienestar para esa persona, le van a advertir, van a buscar siempre el bienestar de esta persona, y eso puede ser que no esté dentro de los intereses de la persona que está manipulando. Por ejemplo, podemos ver un comportamiento muy parecido cuando vemos animales cazando en la televisión, en los videos de internet. Siempre se separa de la manada al que ha sido seleccionado como presa. El manipulador quizás le diga: tu mamá no te quiere, tu papá es muy estricto, tu hermano es muy malo contigo, es muy abusivo, o quizás te dirá que tus amigos no son buenos para ti. La intención de aislar a alguien es clave también para detectar un comportamiento de este tipo. Después, cuando el sujeto está aislado, debe venir una desvalorización. Le dirán que no está bien, que él por sí mismo no es suficiente, que está haciendo las cosas mal, que su vida puede ser mejor con ayuda del grupo. Esto para vulnerar y dejar en duda todo su sistema de creencias. Cuando el sujeto está totalmente aislado y vulnerable, entonces vendrá un cambio de personalidad y el sujeto está listo para ser moldeado. Y en este punto viene lo último que se revela en este tipo de situaciones, lo cual es el motivo principal. ¿Por qué es al final? Porque si el individuo conociera las intenciones desde un inicio, se alejaría sin pasar por todos los pasos anteriores. Pero una vez que ya está solo, aislado, emocionalmente mal, entonces sí le dirán lo que necesitan de él o simplemente lo tomarán, dependiendo de la situación. Quiero disculparme. ¿Por qué me estoy tomando un tiempo para hacer estas aclaraciones y quitándoles tiempo, por supuesto, de los relatos? Es porque este es un fenómeno que no solo ocurre en bosques oscuros, entre personas encapuchadas o con gente que alaba al maligno, sino que este comportamiento sectario se puede dar en una escuela cualquiera, como esa donde están tus hijos, como esa donde están tu hermano, como esa donde vas tú, tu primo, a esa donde están yendo todos los días. La manipulación puede darse en cualquier lugar, siempre y cuando la presa no esté atenta, no esté preparada. Esta manipulación puede darse para fines políticos, para hacer que apoyen a alguien en específico de entre una lista de candidatos.
Pueden manipularnos para que creamos que es una buena idea cierto trabajo, una estafa piramidal, por ejemplo. Es algo que ocurre más seguido de lo que imaginamos. Espero poder generar un poco de esta preocupación hacia quienes escuchen estas historias y que juntos podamos compartir la información y estar más atentos de todas estas personas que no tienen buenas intenciones. En este episodio se van a omitir nombres, por supuesto lugares, de hecho se omitieron también algunos mecanismos que usaron para envolver a los protagonistas. Esa omisión es intencionada y es para salvaguardar la identidad de nuestros amigos que nos cuentan esto. ¿Por qué nos lo contaron? No sé. Quizás por ser un canal chico piensan que no hay problema y es un modo de contar su historia. No lo sé. Se los agradecemos mucho y cuidaremos de su privacidad con esto. También hemos cambiado, por ejemplo, una locación por otra. Espero me entiendan y por supuesto los saludamos con mucho cariño. Les agradecemos habernos esperado por estas últimas semanas en las que hemos estado ausente. Agradecemos también que estén escuchándonos de vuelta y a quienes nos estén escuchando por primera vez, bienvenidos a La Orilla del Miedo. Gracias por permitirme estas palabras antes de las historias. Comenzamos. Mi nombre es Julia. Y les voy a contar una historia que no tiene que ver con fantasmas o cosas sobrenaturales, pero que la verdad me dio mucho miedo. Tengo actualmente 30 años, pero cuando tenía la edad de 15, llegué a tener unas amistades un tanto cuestionables. Me juntaba con un grupo de amigos que no iba a la escuela, que no trabajaba, se dedicaban a robarle dinero a sus padres para comprar droga y alcohol. Eso todo el día. Todos los días. Si no eran sus padres, ellos encontraban el modo de sacarle dinero a otra persona para poder satisfacer estas necesidades. Cuando los conocí por primera vez, todo fue muy emocionante. A mis ojos, eran chicos que tenían la libertad de hacer lo que quisieran, personas libres y sin el sometimiento de los adultos. Por mi inexperiencia y el poco conocimiento que yo tenía acerca de la vida, esto, aunado también a mi corta edad, fue una muy mala combinación. Me aferré de ellos como si fueran un salvavidas. Lo hice de inmediato. Quise formar parte de su grupo. Me dijeron que debía traerles dinero. Y la verdad es que no me da orgullo contarlo, pero ellos me enseñaron a robarle a mis padres. Me enseñaron cómo hacerlo para que ellos no se dieran cuenta. Me aconsejaron que si lo hacía de poco, no habría ningún problema. Lo puse a prueba y funcionó. Le agarré dinero a mis papás y con este dinero se me abrieron las puertas para estar con esta gente. Cada tanto me pedían más, no diario, pero sí, a veces un día sí, 2 no, 3 seguidos sí. Supongo que era cuando ellos no podían conseguir por sus propios medios, porque a veces ellos llevaban dinero también. Me dijeron que podía tomar, esa es la palabra que usaban, nunca decían robar, sino tomar. Me dijeron, puedes tomar las alhajas de tus padres, esas que casi no usan, tú sabrás cuáles son, esas son más sencillas y nunca se van a dar cuenta, van a pensar que se le perdió. Recuerdo que aquel grupo se reunía en una casa que está en mi ciudad, es una casa abandonada desde hacía muchos años, de hecho es un poco famosa. Ellos le hicieron una entrada, hicieron un hueco en una de las paredes y lo taparon con una lona, de tal modo que no se viera. Así podían entrar y salir a discreción. Eran muy inteligentes porque nunca supe que los atraparan. Además de que cuando estaban dentro de la casa, estaba prohibida la música fuerte, el desorden. Ellos simplemente entraban allí a reunirse, platicar, algunos a drogarse, a beber, pero todo estaba extrañamente controlado. Aquella casa era una casa grande, aunque no estaba muy limpia, obviamente estaba abandonada y grande, con chamacos adentro. Tenía 2 pisos, recuerdo que había una escalera con un barandal de madera muy elegante, un patio relativamente grande también, cabrían unas 10 o 15 personas bien dispersas en el patio, pero no se usaba, por lo menos no por nosotros, porque nos podían ver desde afuera y siempre nos la pasábamos dentro de la casa para que no supieran que estábamos allí, o eso pensaba yo. En el primer piso de la casa había una sala, un comedor y un baño.
El baño obviamente no funcionaba, pero bueno, allí estaba. Por lo menos los hombres entraban y hacían sus necesidades. Las chicas no podíamos ir. En el segundo piso había 2 cuartos que eran usados por algunos muchachos para tener un poco de privacidad, ya sea porque eran pareja o porque querían espacio para usar sustancias ilegales, para lo que fuera. No estaba abierto para todos. La verdad es que en ese asunto de las drogas nunca me metí mucho. Ahora que soy grande, puedo darme cuenta que yo solo andaba en ese grupo porque pensaba que eran geniales, porque pensaba que eran rebeldes y personas que habían logrado manipular el sistema a su favor. Los admiraba. Conocí muchas personas allí, que aunque yo las llegara a ver en la calle, no nos hablábamos. Aquella casa era como un universo paralelo. Afuera de esta casa yo era una persona, pero dentro era otra, y nuestros compañeros igual. Así que afuera ni nos saludábamos ni nos volteábamos a ver. Y a mí me gustaba esta dinámica. No sabría explicarles el porqué, pero creo que tiene que ver con el gusto de tener un secreto entre los chavos. Pero no sabría explicarles el morbo que esto me causaba. Había un sistema jerárquico que parecía sencillo a primera vista, pero tenía sus implicaciones o complicaciones, como lo quieran ver, que solo las ibas descubriendo mientras ibas metiéndote cada vez más en el grupo, avanzando, por decirlo de algún modo. Esto hacía aún más misterioso y atractivo este asunto de pertenecer al grupo, de conocer esas reglas desconocidas para los que vamos iniciando. Por ejemplo, cuando recién me junté con ellos, yo sabía lo que hacían, porque lo intuía al escuchar sus pláticas. No lo decían tácitamente, pero lo daban a entender. Nunca lo decían abiertamente. Pero para poder entrar a la casa yo debía de darles dinero. Ese fue mi primer paso, mi iniciación. Después me compartieron para qué usaban los cuartos, todo poco a poco, pero yo no podía entrar, por lo menos aún no. Tampoco podía invitar gente. Los que me invitaron sí podían, por el tiempo que llevaban allí, su nivel y su entrega al grupo, pero yo no, aún no. Nunca me decían que jamás lo podría hacer. Siempre la respuesta era aún no. Yo ni consumía alcohol ni consumía drogas. Solo era una niña tonta queriendo jugar a la rebelde y dándole la contra a mis padres. Sin embargo, me iba metiendo cada vez más en esta organización, vamos a decirlo así. Discúlpenme ustedes que no dé nombre ni lugares, pero creo que la razón es obvia. Así como aparecía gente nueva en la casa, también desaparecían. Supongo que no les gustaba el ambiente o por alguna razón dejaban de ir. Nunca me lo cuestioné, pero sí lo observé, me di cuenta que había gente que venía, gente nueva, y luego de repente ya no estaba. Pero déjenme platicarles una ocasión. Una vez que yo recuerdo mucho, que apareció alguien en la casa que sinceramente llamó mucho mi atención. Tú podías fácilmente distinguir, después de pocos días de ir a esta casa, a estas reuniones, a los que tenían mucho tiempo viniendo, de los que eran nuevos. Porque los nuevos llegaban con miedo, sin saber qué hacer, mirando a los lados a cada rato. Y por el otro lado, los que ya tenían tiempo asistiendo, eran personas que llegaban muy naturalmente, caminaban muy firmes, saludando con mucha confianza a otros. Y luego, aparte de estos 2 patrones de conducta, estaba el tercero, que es de la persona que les acabo de decir. Solo a él le noté este comportamiento. Cuando yo ya me consideraba del grupo, yo pensaba que ya era parte del grupo, tendría unos 3 o 4 meses más o menos yendo a esta casa, a estas reuniones. Eran literalmente unas reuniones donde había grupos dispersos, hablando de diferentes temas, nada elaborado. Esta persona que no pude identificar llegó solo, y para empezar, eso ya es raro. Segundo, entró y revisó toda la casa. Caminó entre nosotros y miró a los ojos a todos y cada uno de los que estábamos allí. Él se veía mayor que los que normalmente estábamos. Pareciera que tuviera unos 20 o 25 años, quizá en ese rango, pero se veía muy seguro de sí mismo al caminar, como con cierto porte de autoridad. Caminó un rato en medio de nosotros, subió a los cuartos, los abrió sin tocar ni nada y revisó con una mirada rápida. Los volvió a cerrar y bajó. Cuando terminó su recorrido por la casa, salió al patio y detrás de él salieron 3 de los muchachos
de los que sabíamos que eran más antiguos, de los líderes que estaban ahí entre nosotros, o por decirlo de algún modo, de los que su opinión tenía más peso en el grupo. Hablaron un poco y esta persona mayor que nosotros salió de la casa sin despedirse de nadie, simplemente se dio la vuelta, se fue. Me intrigó mucho saber quién era, pero como vi que nadie hablaba de él y nadie preguntaba, yo tampoco lo hice. Sin embargo, días después empezó una especie de revuelo, un chismecito que andaba por ahí entre las personas que íbamos a esta casa abandonada a pasar el día. Parecía que se estaban extendiendo invitaciones para hacer algo más dentro del grupo. Si no mal recuerdo, la palabra que usaban eran subir de rango o tener mayor importancia en el grupo, no recuerdo con exactitud. No estaba del todo enterada del asunto. Me llegaban pequeños comentarios de un lado, de un compañero, y luego de otro pocos de comentarios diferentes, así, de diferentes compañeros, y poco a poco armé el mensaje. Estaban invitando a la gente para reunirse en otro lado, pero no a todos. Ellos son los que empezarían a tener más privilegios dentro del grupo. Cuando me llegó la invitación, lo confirmé. La persona de 20 y tantos años que vino era un hombre que vino a seleccionar a algunas personas que iban a tomar más responsabilidades. De verdad yo no pensaba ni quería más responsabilidades, simplemente andaba ahí. No pensaba en ser más que otros, no pensaba en avanzar. Lo mío simplemente era un morbo por el misterio. Me preguntaba cosas como ¿y qué más harán estos muchachos? ¿Por qué consideran que yo sería bueno para hacer eso que hacen ellos, si ni siquiera lo sé? Y esos cuestionamientos son los que me llevaron a aceptar la invitación. Me pidieron no volver a ir a la casa abandonada y que ellos se pondrían en contacto conmigo. La persona que me invitó por primera vez a la casa se comunicó conmigo y me dio una ubicación para asistir en 2 días más a las 5 de la tarde. Fue muy explícito: hay que llegar antes, hay que llegar solo y hay que estar. Cuando llegó el día de la reunión y yo me dirigí hacia donde me dijeron que había que ir, era un salón de eventos y había muchísimas personas afuera. Bueno, muchísimas me refiero a 30 personas quizás. La persona que me extendió la invitación llegó junto conmigo y pude hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, le externé mi duda sobre algunas personas que yo nunca había visto, ya que vi a 4 o 5 personas que también iban conmigo a la casa abandonada, pero también había muchas personas que antes yo no veía. Él me dijo que eran personas que venían de otros lados. Me dijo que en la reunión se me aclararían muchas dudas. Les voy a contar muy por encima lo que se vivió allí adentro. No planeo dar muchos detalles, no quiero problemas, no quiero evidenciar a nadie. Solo busco que quien escuche esta historia tome conciencia sobre los peligros que hay en el mundo y que estén muy atentos. Cuando entramos al salón de eventos, todo estaba muy ordenado. Había sillas, una para cada quien, formadas en círculo alrededor del salón. Después de quizás 5 minutos, cuando todos estuvimos sentados, se apagó la luz, sale una persona y camina al centro del salón, se enciende la luz y empieza a hablarnos, a decirnos que somos un grupo de personas seleccionadas estratégicamente por haber observado en nosotros capacidades sociales, físicas, tal vez mentales. Básicamente nos estuvo diciendo que éramos lo mejor de los diferentes grupos que tenían en diferentes puntos de la ciudad. Después de decirnos lo maravilloso que éramos nosotros, pasó al frente a un supuesto primer invitado. Tomó a alguien al azar de los que estábamos allí, no sé si es cierto o no, pero le preguntó si estaba decidido a hacer lo que ellos le pidieran. Ojo aquí, él jamás dijo el nombre del grupo donde estábamos, jamás dijo su nombre, jamás dijo a lo que íbamos, solamente le preguntó a esta supuesta persona invitada al azar al centro de nosotros que si iba a obedecer en lo que ellos le pidieran. Este supuesto invitado al azar dijo que sí, y le pidieron que se golpeara la cara con todas sus fuerzas. El joven cerró un puño y lo lanzó con todas sus fuerzas contra su cara, contra él mismo, y el orador, la persona que estaba hablando, atrapó su mano en el aire para que no se golpeara. Después habló sobre cómo ellos protegían a quienes estaban con ellos. La reunión y el discurso avanzaron en este sentido, dando ejemplos de obediencia y prometiendo protección en cualquier caso. A mí me dio muy mala espina este asunto, porque no decían claramente a qué se dedicaban ni qué pedían de nosotros. Simplemente repetían la palabra obediencia
repetían la palabra protección y daban a entender que habría beneficios en diferentes ámbitos, pero también muy ambiguo todo el tema, nada claro. Yo podía ver en la cara de los invitados, de vez en cuando volteaba hacia los lados y nadie lo estaba haciendo. De hecho, creo que yo era la única. Todos estaban como ciegos, con su mirada fija en el centro, en este orador, con una especie de ceguera, una especie de fe ciega. El ánimo de los presentes en general empezó a acelerarse, a calentarse, por decirlo de algún modo más coloquial. Los ánimos empezaron a caldearse, a calentarse. Yo me puse nerviosa, no sabía qué iba a pasar. Un grupo de gente emocionada es peligroso y hasta cierto punto no se puede prevenir lo que va a hacer. Empezaron a levantarse, empezaron a apoyar al orador en todo lo que decía. Toda la reunión terminó en una especie de euforia general que la verdad no logró conectar conmigo, o tal vez yo no logré conectar con ellos. En la salida había mucha gente tratando de conseguir tu aprobación, de convencerte que te unieras a ellos, pero en toda la reunión jamás se dio información clara de qué se trataba esto, y afuera tampoco. Yo hablé personalmente con la persona que me invitó, le pedí una disculpa y le dije que no me había gustado el ambiente, que algo no me cuadró. Él no me quiso dar más información, me pidió que confiara y me pidió entender que cuando yo estuviera más presente en estas nuevas reuniones, poco a poco la información se iría abriendo ante mis ojos, exactamente como había sucedido en aquella casa abandonada, pero que esto era un escalón más, solo había que subirlo. Sin embargo, nunca me dijo a dónde llevaba la escalera de este escalón. Yo simplemente me retiré de golpe, así sin anunciar, sin hacer últimas visitas. Aquella persona me estuvo invitando y acosando durante meses. De hecho, los últimos contactos que tuvimos, entre llamadas, mensajes y pláticas, fueron muy agresivas de parte de él, y hasta me amenazaron con que me iría mal si no volvía. La última amenaza hacia mi persona fue: si das información sobre nosotros, despídete de tus padres. Soy un agente inmobiliario. Me dedico a vender propiedades. La compañía para la que solía trabajar tiene una trayectoria ya forjada, una buena reputación. Tiene un nombre establecido en el mercado. A mí me dieron la oportunidad de entrar desde muy joven. Por suerte me fue muy bien. Descubrí que tenía un talento, no sé si nato, pero tenía un talento para este asunto de las ventas. Aprendí el negocio y duré un buen tiempo allí trabajando. Poco a poco escalando de puesto y mejorando mis técnicas de trabajo, mis técnicas de venta. No tuve la fortuna de tener una carrera universitaria, y a pesar de que me hubiera gustado, esto nunca ha estado en contra mía ni me ha hecho sentir menos. Pienso que todos somos lo que somos gracias a lo que hemos sido, y yo estoy muy contento con quien soy. El que era mi jefe en esta inmobiliaria, poco a poco se fue abriendo más conmigo, y a mí me gustaba ir generando esa confianza en él. Tengo la idea de que cuando un superior de tu trabajo te brinda más confianza, cada vez más confianza, quiere decir que algo estás haciendo bien. Y quizás por esta confianza, él a veces me encargaba atender a sus clientes más cercanos, a los que quería que se les atendiera de cierto modo en especial. A mí me encomendaba muchas veces este tipo de trabajo. Hubo unos clientes en específico que me encargó mostrarles una casa. Me dijo que ellos tenían carta abierta para lo que quisieran, que les subiera un poquito el precio por aquello del regateo, pero que él pensaba que no iban a regatear nada, nunca lo hacían. De hecho, si no regatean, pues nos ganábamos nosotros ese pequeño aumento del precio. Me pidió mostrarles una casa muy exclusiva, una propiedad que teníamos en venta, en una ubicación fuera de la ciudad. Les repito, es un lugar muy exclusivo, muy privado. A veces yo la promocionaba como casa de retiro, pero por todos los lujos que tiene es más bien para unos clientes con mucho dinero y que de verdad les guste vivir entre lujos. Le pedí el número a mi jefe para contactarlos, pero no me lo quiso dar. Él me dijo que el día y la hora en que los iba a ver, ellos iban a llegar ahí, que no me podía dar nombres ni números de contacto. Preparé todo para el día que les iba a mostrar la casa y llegué con una hora de anticipación, nomás para ver que todo estuviera en orden. Se sorprenderían de las veces que voy a mostrar yo una propiedad y algo está fuera de lugar.
Se debe estar antes de tiempo para asegurarnos que todo estará tal cual debe estar a la hora de la llegada del cliente. De hecho, siempre traigo en mi carro, en la parte de atrás, un poco de material de limpieza. Así si hay algún área sucia, le puedo dar un aseo rápido. Desde que llegaron, ya se veían extraños. Llegaron en un carro muy sencillo. Se bajaron 2 personas, un hombre y una mujer. Nos saludamos, se bajaron del carro, buenas tardes, no hubo muchas preguntas de su parte. De hecho, en lo que nos estábamos estrechando la mano, soltaron la primera pregunta: ¿está abierto? Ni siquiera dijeron yo soy fulanito, yo soy perenganito, pero como les repito que estábamos tan lejos, era prácticamente imposible que alguien llegara ahí por accidente. Era claro que eran ellos. Les dije que sí, que estaba abierto y que por supuesto que pasáramos, pero me pidieron permiso para entrar ellos, solos, sin mí. Supuse que querían tener libertad para platicar lo que fuera, sin tener un tercero opinando ahí metido, como somos los vendedores, ¿no? Pasa muy seguido. Por supuesto, eran recomendados de mi jefe, así que no tuve ningún problema. Les di mi tarjeta por si querían hablarme o por si tenían alguna duda, no tuvieran que salir, simplemente me echaran una llamada por el celular. Los vi entrar a la casa y me quedé afuera mientras ellos revisaban por dentro. Llamé a mi jefe para decirles que me había quedado afuera a petición de sus clientes, de sus recomendados. Sus indicaciones no cambiaron. Me repitió lo mismo: carta abierta para lo que te pidan, sin problemas. Lo había entendido yo desde la primera vez que me lo dijo, pero quería confirmarlo y quería que él supiera que lo que él me pidió se estaba haciendo al pie de la letra. Estuvieron dentro de la casa alrededor de 1 hora y media. Salieron los dos muy serios y el hombre me dijo: queremos probarlo una semana. Queremos vivir aquí una semana. Ah, caray, eso sí era nuevo. Nunca nadie en toda la historia de mi carrera como agente inmobiliario me había pedido algo así. Estuve a punto de decirles que me dejaran hablar con mi jefe, me permitieran ver si debían dejar algún depósito. Es más, que me permitieran averiguar si era posible o no cumplir esa petición. Muchas posibilidades me llegaron a la mente, pero en este trabajo la improvisación es vital. Debes estar muy avispado, así que valoré mis opciones y recordé lo que me dijo mi jefe al momento de recomendar a este cliente y al momento de que yo le hablé por teléfono. Carta abierta para lo que ellos piden. Entonces simplemente fruncí un poco mi ceño y le dije: sin ningún problema, señor, usted indíqueme y le dejo si quiere en estos mismos momentos la llave. Ni presto ni perezoso estiró su mano y me agradeció las facilidades. Le dije algo como: su fama le antecede y yo solo soy un facilitador. Ni recuerdo bien qué frase aduladora le dije en ese momento, pero le entregué las llaves. Se las entregué en la mano con todo el temor de mi alma, por supuesto, porque es algo que yo nunca había hecho, pero sabiendo que tenía el respaldo de mi jefe. Me puse de nuevo a su disposición y le dije que estaría en espera de la decisión que hubieran tomado. Así nos despedimos, yo subí a mi carro y me fui, y no les mentiré, tenía el alma en un hilo, como ya les había dicho un poquito antes, pensando que quizás había cometido un error, pero yo seguí instrucciones, así que no tenía por qué irme mal. Inmediatamente cuando arranqué el carro, le hablé a mi jefe y le expliqué cómo había estado todo. Él me dijo que estaba bien, me agradeció por la atención y por supuesto, igual que todos los clientes especiales, me pidió que no le dijera nada a nadie, por favor. Idiota de mí. Pensé que había logrado un escalón más en la confianza del jefe y que si no quería que le dijera a nadie, fue porque no quería que nadie más tuviera ese trato tan especial. Yo continué con mi trabajo como normalmente lo haría. No me escandalicé ni mostré impaciencia con mi jefe por saber del tema de los inquilinos en la casa de prueba. Me porté a la altura y profesionalmente. No lo hablé con nadie, ni lo comenté con mi jefe. No es que llegaba yo todos los días y: oye, jefe, ¿cómo están estos clientes misteriosos? No, nada de eso. No lo hablé con mi jefe. Y aún no pasaba la semana de prueba cuando mi jefe me mandó llamar y me dijo: ve a la casa, limpia y tráeme de vuelta la llave. Me dijo esto mientras me entregaba una copia de las llaves. Miré la fecha, la revisé porque estaba seguro que aún no había pasado la semana, no estaba equivocado, apenas habían pasado 4 días. Revisé mi celular y vi que no tenía mensajes ni llamadas de ellos. Yo pensé que se iban a comunicar conmigo. No se habían comunicado conmigo, bueno, pues supuse que algo había salido mal, que yo no les había caído bien y se comunicaron con mi jefe, pero yo me limité a seguir mis instrucciones. Sí, señor.
Dije y tomé las llaves, salí de la oficina. No le dije nada porque eran las 5:30 de la tarde y a las 6 se cumplía mi horario normal. No mencioné tampoco que era sábado en la tarde. No dije nada, puse mi mejor cara y me limité de nuevo a hacer mi trabajo. Al llegar a la casa, me la encontré cerrada, como se supone que debía de estar, pero cuando la abrí, ¿cómo decirlo? Ojalá no se me pase nada de lo que debo contarles, porque quiero que entiendan todo lo que observé, lo que me encontré dentro de esa casa, porque quiero que entiendan todo lo que observé, todo lo que vi dentro de esa casa, para que puedan entender la impotencia que sentí con los hechos que siguieron después de que entré a la casa. Desde que entré me dio un aroma a podrido, horrible, un olor muy incómodo. Encontré dentro de la casa un desastre, los muebles volcados en el suelo, tierra por todos lados, algunas ventanas rotas, cristales. Parecía que había habido una revolución allí dentro, pero lo que me dejó sin habla fue un charco de sangre en medio de la sala. Un dibujo debajo de aquel charco, una especie de pentagrama o una estrella medio rara, no sabría decirles. Tuve que salir corriendo a vomitar, la impresión fue muy grande. Inmediatamente volví a entrar, tomé fotos con mi celular, las envié a mi jefe. Esperé unos minutos, no me habló. Después de enviarlas, llamé a la policía. La policía no tardó nada en llegar. Tomaron algunas fotos, tomaron mi declaración y se fueron. Mi jefe no me llamó en ningún momento. Cuando me desocupé con los policías, revisé mi celular. Era extraño que mi jefe no se hubiera tomado la molestia de devolverme la llamada, porque después de ver las fotos, y sí las vio, se podía ver en la aplicación de mensajería que usamos, que él había visto las fotos de aquella escena. Ni una llamada perdida de él, así que le marqué yo. Me pareció importante tenerlo al tanto de lo que había sucedido con la policía. Sin embargo, él no me contestó. Simplemente cuando terminó de intentar enlazar la llamada, me mandó un mensaje, el cual tenía un signo de interrogación. No decía nada más, el mensaje solo era un signo de interrogación. Así lo dejé y al día siguiente, durante el trabajo, llegué primero que mi jefe. Cuando él llegó lo abordé inmediatamente, le quise dar un informe sobre lo ocurrido, pero él se limitó a levantar una mano, casi me la puso en la cara deteniéndome, diciéndome tranquilo, no digas nada. Con su gesto obviamente no abrió la boca y me invitó a pasar a su oficina. Caminé detrás de él y ni siquiera me saludó. Me pidió cerrar la puerta. Después de entrar se recargó en la pared y me hizo una seña para que tomara asiento. Aún recuerdo que me dijo: te pedí que limpiaras, nada más, no quisieras un escándalo, no seguiste mis instrucciones y no eran complicadas. No me esperaba aquel comentario. Estoy seguro que actué como debía, pero él insistió en esa actitud. Ya quedó todo arreglado con la policía, pero esto no va a quedarse así. Te tengo mucha estima. Has sido uno de mis mejores empleados y también has llegado a ser mi amigo. Lástima que tu único error fue con las personas con las que no se pueden cometer errores. Voy a darte un buen dinero. Dijo esto mientras señalaba una maleta que estaba en el suelo. Voy a darte un buen dinero. No quiero volverte a ver por acá, y estoy seguro que tú no te quieres quedar. Vete del país y no vuelvas. Hoy, ya. Esas son personas peligrosas y con muchos contactos. A partir de ahora esta conversación nunca pasó y yo nunca te dije nada. Negaré todo ante todos. Vete. Aún recuerdo que cuando yo caminaba fuera de su habitación, ni revisé la maleta, la tomé y empecé a caminar hacia afuera, la levanté y recuerdo detrás de mí que él dijo: diablos, solo tenías que limpiar y ya. Ni hablar, te deseo lo mejor, retírate inmediatamente, tienes suficiente dinero. Esta historia se las envío desde algún lugar de Centroamérica. Estoy viviendo con lo que me dieron ese día en la oficina de mi antiguo jefe. Fue suficiente para retirarme. No llevo una vida lujosa, pero mantengo un perfil bajo. Saludos. Estudié comunicación en una universidad estatal. Empecé a trabajar en un periódico local. Duré allí aproximadamente 5 años. Luego pasé a la radio, estuve allí otros 8 años.
Mi carrera se dedicó desde sus inicios al periodismo. Y cuando las redes sociales empezaron a usarse para dar noticias, yo visualicé el futuro y me di cuenta que yo debía adaptarme a este tipo de medios de comunicación. Era un paso que se daría sí o sí, y probablemente dejaría atrás a los medios de comunicación tradicionales. Hay que aclarar, aunque creo que ya lo saben, que fallé en mis pronósticos. A pesar de que las redes sociales se han ganado su lugar en los medios de comunicación, la radio, la televisión y el periódico siguen muy vigentes. Definitivamente la frase que decía mi abuelo es verdadera. Para todo hay cliente, mijo. Pero de una forma u otra, cuando yo cambié del periódico a la radio, me gustó mucho aprender sobre este nuevo formato de comunicación. Así que este cambio a los medios electrónicos también me emocionaba mucho. Busqué un medio donde poder trabajar y no batallé nada para encontrarlo. Mi carrera me había dado buenos contactos, además de que mi experiencia me ayudó mucho. Lo primero que noté de diferencia es que aquí no es que te contraten como tal. El modo más común de trabajar con las redes sociales es vender notas. Creas tu artículo, lo investigas, lo armas y lo vendes. Lo que hoy los jóvenes llamarían freelancer. Así empecé y así continué hasta el día de hoy. Empecé cubriendo cualquier nota que se me atravesara, desde notas sencillas hasta noticias de temas sociales o policíacos. Los medios de comunicación electrónicos intentaban abrirse paso entre ellos mismos, luchaban por encabezar las noticias, así que compraban de todo. Poco a poco, cada uno se fue acomodando. Un noticiero se empezó a enfocar en policíacas, otro en notas de sociales, otro noticiero electrónico en política, y así cada uno tomó su camino. Ventaja o desventaja, como lo quieran ver, que tenía yo es que le vendía a todos. Dependiendo de la nota que hiciera es a quien se la daba, aunque algunos querían exclusividad, pero no estaban dispuestos a pagarla, así que continué durante algunos años de este mismo modo. Y la verdad me estaba yendo bastante bien. De hecho, creo que me estaba yendo mucho mejor que cuando tenía un empleo formal, aunque la carga de trabajo era muchísimo más alta. En este nuevo modelo, si no hacía notas, si no hacía investigaciones, pues no ganaba dinero. Aunque a mi edad no puedo considerarme rico, tengo suficiente dinero como para no tener que trabajar más. No es mucho lo que tengo guardado, pero tampoco es mucho tiempo el que tengo delante, así que se compensa una cosa con otra, además de que mi estilo de vida no es muy lujoso. Debido a que en este trabajo necesitas hablar con muchísima gente, poco a poco y con los años te vas haciendo de algunos contactos. Igualmente, gente viene y te da el aviso, el pitazo, te dicen cosas que están ocurriendo o que van a ocurrir. La mayoría de las veces estos contactos son los que inician las noticias. Viene alguien y te dicen algún chisme o algún rumor y tú empiezas a indagar y terminas con una nota que por supuesto vas a vender. Le das una parte del dinero a quien te avisó y así funciona el mecanismo. Y exactamente así fue como comenzó esto que les voy a contar. Era un día como cualquiera. Me levanté, preparé mi café y me di cuenta que no tenía pan en mi casa. Se me había acabado y salí a la tienda de la esquina a comprar unas piezas para tomar el café matutino. No, el café no es igual sin pan. Y podemos abrir debate de eso si quieren. Conseguí mis piezas de pan y en la salida de la tienda me estaba esperando uno de mis contactos. Inmediatamente me dijo, «Tengo algo para ti». «Buenos días, aunque sea, ¿no?», le respondí yo. Pero él tenía cara seria, por lo menos una cara más seria de lo común, de lo que yo estaba acostumbrado a verle. Y me dijo, «Esto es bueno, serio y creo que grande». Me le quedé viendo y le dije, «Esas noticias me gustan. Compré un poco de pan extra, ¿quieres acompañarme a la casa?». Me dijo que sí y nos fuimos a mi casa a disfrutar del panecito y a que me contara sobre esta nueva noticia. Espero que me disculpen y entiendan que no es tan fácil dar nombres y ubicaciones exactas. Es peligroso y no solamente para mí. Así que tratemos de usar mucha imaginación mientras les voy relatando lo que les voy a contar. Esta persona me contó que el fin de semana inmediato habían agarrado a cierto sujeto de dudosa reputación y que todos sabían que se dedicaba a la venta de narcóticos en las calles, pero no le habían encontrado droga, le habían encontrado restos humanos, o por lo menos ese era el rumor.
Deben entender que estas cosas son muy difíciles de comprobar. De hecho, a veces que vienen y con un rumor, la mayoría de las veces son falsos, pero hay que escucharlos. Esto es muy difícil de comprobar, lo que les voy a contar, especialmente porque estas cosas nunca llegan al papel. Siempre se arreglan en lo corto y por debajo de la mesa rápido, pero a veces la información sale del círculo, y aunque no sea comprobable, te da indicios de que algo está ocurriendo. Como dice el pueblo, cuando el río suena es porque agua lleva. Me dijo dónde lo habían agarrado, y con eso ya tenía una forma de buscar información. Solo debía soltar un poco de dinero a las personas correctas para que me contaran de qué se trataba. Estuve preguntando a mi gente de confianza. Conocí a 1 o 2 policías que trabajaban por la zona donde lo habían detenido. De hecho, uno de ellos se volvió mi contacto dentro de la policía. Él me dijo que era verdad que habían hecho la detención, y me dijo que él no había sabido nada de buena fuente, simplemente chismes de nuevo, pero sí se escuchaba que lo habían encontrado con eso. Pero era un rumor, y que no solo había estado inmiscuido el muchacho, sino que también había toda una red de personas trabajando para esto, pero que eso jamás se podría saber. No dejaban de ser solo rumores. Pero a eso nos dedicamos nosotros, a desenredar rumores, nudos. Así que empecé con la investigación. Mi amigo me recomendó salirme. Me dijo que a veces parece que encontraste oro, pero no lo es. A veces es pura mierda. Y además de que sufres mucho para desenterrarla, a veces te embarras. Mejor deja eso. Yo, por supuesto, continué haciendo indagaciones y encontré que había un grupo de personas que usaban a estos muchachos que se dedicaban a traficar narcóticos. Los usaban a ellos porque ellos están arreglados con la policía. A ellos no les dicen nada. A veces les daban un dinero extra por algo más, por órganos humanos, por un riñón, por un pulmón. Ellos mismos se consiguen doctores o gente que se anime a extraer los órganos de sabrá Dios de quién, o que se animen a lo que haga falta para obtener lo que quieren. No es una nota que me esté gustando mucho contar. Este fue lo primero que encontré, y pensé que había dado con algo que, a pesar de que no es legal ni éticamente correcto, no es algo tan desconocido en mi país, ni tan llamativo. A pesar de causar cierto morbo, ya se tiene conocimiento acerca de este tipo de negocios. Pero de igual modo, ya estaba indagando, así que continué investigando lo más que pude, preguntando aquí, soltando dinero allá, para conseguir más información. Conseguí un par de números y un par de nombres, pero resulta que la nota no era tan común como yo pensaba, era solo la punta del iceberg. Después de hablar con ciertas personas me enteré de ciertos eventos que se realizaban entre algunos de los clientes, de los que compraban los órganos. Me contaron que estas personas hacían reuniones para comerse esos órganos, o sabrá Dios qué hacían con ellos. De primera yo no lo creí, pensaba que era imposible, que solo me querían sacar más dinero por un poco de información falsa. Por supuesto se los dije, les dije no, yo creo que tú ya lo que quieres es más dinero, así que ahí muere. ¿Saben qué me dijo? Tengo fotos, videos y audios. Para mí fue como una sorpresa que me golpeó la cara. Definitivamente esto de los teléfonos celulares vino a revolucionar todo este mundo de las pruebas en las noticias. Yo no podía creerlo, se me hacía muy bello para ser verdad, pero quien me ofreció ese material era una persona con la que había trabajado durante varios años. Él siempre me buscaba sacar un poco de dinero extra, al final parecía su mecanismo. Algún detalle extra de la nota, a veces falso, a veces cierto, pero siempre eran cosas sin importancias. Que me dijera esto de videos y audios era algo sumamente diferente. Esto cambiaba todo el color de la nota, la veracidad. No lo creí capaz de mentir con algo así. Me dijo que los podía conseguir, y él quedó de llamarme cuando los tuviera. No quiero hacerles muy larga la historia. Después de unas semanas él me citó en un parque, me pidió dinero y a cambio me daría una memoria USB con las pruebas que me había dicho antes. Nos encontramos y en cuanto me senté a un lado suyo en aquella banca en aquel parque me dio la memoria y yo le hice una transferencia enfrente de él. Era una cantidad de dinero importante, no era poco, pero se supone que la información estaba garantizada. Les repito que no creí que me fuera a hacer una mala jugada. Al momento de darme la memoria,
Después de yo hacerle la transferencia y él revisar que tuviera el dinero en su cuenta, me dijo: puede que no me vuelvas a ver. Ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo y hay gente siguiéndome. Te deseo buena suerte. Se puso de pie y se fue. Recuerdo que mi primer pensamiento fue: ya me chingó este güey. Por supuesto que había la posibilidad de que hubiera hecho esto mismo con 2 o 3 personas más a la vez. Yo sé que no soy el único al que le vende información, pero en cuanto me dijo esto, se paró y se fue. Yo pensé que me había estafado. Después de estar con mi contacto, me fui a mi casa y metí la USB a mi computadora. Esperaba ver alguna película o unas canciones ahí. Las imágenes, los videos y los audios que reproduje ese día en mi ordenador, no los relataré ni por encima. Solo les diré que aparecían personas muy conocidas de mi ciudad, de mi país, de la farándula, y los actos que me dijo mi contacto que iba a encontrar eran ciertos. Fue lo que encontré. Decidí no hacer más investigaciones. Con lo que tenía en esa memoria era más que suficiente. Me dediqué durante 2 semanas completas a escribir y a armar mi nota. Ni le dije a nadie sobre lo que había reunido de información ni lo que había comprado. Armé la mejor nota que pude en ese tiempo. Ya había un poco de información organizada, pero esto último cambiaba todo el sentido de la noticia. No dormí no sé cuántas noches, estaba muy emocionado y también estaba alterado, volteando por las ventanas, esperando a ver cuándo abriría mi puerta para golpearme. Cuando puse el último punto en mi escrito, fui con uno de los noticieros que tenía relación laboral, el más serio, más confianza, y no la quiso. Me dijo que no anduviera vendiendo esas cosas y que tuviera cuidado. A pesar de que éramos muy cercanos y nos teníamos confianza, me advirtió que no hiciera eso. Me dijo que él no iba a publicar nada de eso. No quiso ni siquiera ver la información. Fui con 2 personas más ese día y obtuve el mismo resultado. No tenía más personas que pudiera considerar de mi entera confianza. No es algo que puedas andar platicando por ahí. Nadie quiso comprar la nota. No sabía si era por la cantidad de dinero que yo estaba pidiendo por la noticia o porque tenían miedo. Pero ese día, de camino a casa, me puse a pensar en cómo hacerle para yo publicar la nota de manera individual. Sería una muy buena forma de empezar quizás mi propio noticiero o centro de divulgación periodística, no sé cómo le quieran llamar. Era una buena oportunidad, era una buena nota para abrirse paso en este mundo. Cuando llegué a mi casa, no sé cómo sucedió, pero presentí que algo estaba pasando, que había algo diferente. Cuando cerré la puerta, se encendió la luz de mi casa. Recibí un primer golpe en la cabeza y no sé cuántos más en diferentes partes de mi cuerpo. Perdí la conciencia. Cuando desperté, mi casa estaba totalmente vacía. Habían sacado cada mueble, cada alfombra, cada tapete, cada mota de polvo de mi casa. Estaba vacía. Habían sacado muebles, libros, cobijas, ropa, todo. Mi carro ya no estaba. Solo quedó una nota en el suelo que decía: cuida lo que te quedó y permanece callado. Me separé de mi pareja hace aproximadamente 7 años. En este lapso de tiempo he tenido que reinventarme de tantas maneras diferentes que no me alcanzaría el tiempo para poder contárselas. Cuando tienes una separación con una pareja que has durado años, no puedes volver a ser la misma persona que eras antes de conocer a esa persona. Yo lo intenté, pero sufrí mucho, hasta que entendí que no podía ser la misma persona que solía ser, porque literalmente ya no lo era. Había cambiado el tiempo, había aprendido cosas. No solo cambió mi estado civil, también yo había cambiado, yo misma como persona. El motivo de mi separación fue una infidelidad por parte de mi esposo. Quedé destruida cuando se supo. Fue un escándalo muy grande, fue una separación agresiva, conflictuada, llena de gritos y jaloneos, abogados, juzgado, oficinas, demandas. Hubo mucho ruido alrededor de este asunto. Para mí no fue nada agradable. Quedé tan desgastada y quedamos tan peleados que ni siquiera sé cómo mi único hijo terminó viviendo con mi ex esposo. Esa parte de mi vida, a decir verdad, ni siquiera la recuerdo del todo. Solo sé que sucedió, porque la estoy viviendo, pero tengo muy pocos recuerdos al respecto.
Me separé de amigos, familia, vivía sola en mi casa, comía una vez al día, 2 cuando me iba bien, no había ninguna rutina en mi día a día. A veces me bañaba, a veces no, a veces dormía y a veces tampoco. Mi vida era un caos total. Muchos de mis amigos intentaron acercarse a mí, intentaron sacarme a caminar, a correr, invitarme a salir de noche a ver una película, también de día. Mi familia me visitaba, yo ni siquiera les abría la puerta, no contestaba el teléfono. Estaba sumergida en una vida tormentosa y llena de obstáculos, puestos por supuesto por mí misma. Lloraba todo el día y el nivel de depresión era tal que no sé cómo no terminé quitándome la vida. Esta forma de vida duró aproximadamente 3 meses. Después de esto, mis amigos cercanos se cansaron de que no les permitiera entrar a mi vida y a punta de fuerzas se empezaron a hacer presente. Se metieron en una ocasión a la fuerza a mi casa y me hicieron una intervención. Por suerte salió bien y logré entender perfectamente lo que pasaba. Tomé cartas en el asunto, empecé a tomar de nuevo mi rutina, a intentar salir adelante y me abrí de nuevo para que mis amigos me ayudaran, a pesar de que me estaba resultando sumamente difícil. Entonces, una amiga de aquel tiempo, una vecina, empezó a tomar por costumbre llevarme cena a mi casa. Se quedaba a platicar conmigo, hablábamos sobre sus hijos, sobre el mío, sobre mi separación, sobre el clima, sobre la receta que había usado para la cena que me había llevado esa noche, lo que sea. Ella creo que solo quería hacerme sentir mejor, hacerme sentir acompañada. Le agradezco mucho. Pero en una de estas pláticas me habló sobre un grupo de personas al que ella pertenecía. Nos dijo que eran personas que habían sido dañadas de algún modo o en algún momento de su vida y que entre ellas se apoyaban. Empecé a ir un tiempo a reuniones con estas personas y me encontré a mucha gente que yo ya conocía de antes, algunos del mismo vecindario, otro quizás de la escuela de hace muchos años, o círculos de amigos, los cuales me hizo sentir muy a gusto, muy cómoda. Ver caras conocidas fue reconfortante en el sentido de que no me sentía totalmente sola en un ambiente nuevo. En estas reuniones se trataban diferentes puntos, pero la mayoría eran temas que tenían que ver con sanación espiritual, temas de pérdida de energía, robo de energía, generación de energía. La verdad, no les voy a mentir, me hicieron sentir bien, muy apapachada en cuanto llegué. Me ayudaron a entender un poco el medio que me rodeaba. También me dieron una idea del porqué de todo lo que me estaba sucediendo. Esta sensación de encontrar respuestas hizo que yo me quedara enganchada a estas reuniones y a estos compañeros. Al poco tiempo podríamos decir que me consideré sanada. Conforme fui entendiendo muchas cosas, iba dejando de cargar otras. Así fue como me inmiscuí más en este grupo de sanación espiritual. Me hice de nuevos amigos y fui dejando a las personas queridas de lado. Quizás yo tenía 1 mes o 2 con este grupo cuando fui requerida para un ritual de sanación mayor. Ellos lo llamaron un paso hacia la exaltación o algo así, un paso que me llevaría cada vez más cerca del estado de paz interior. Usaban palabras muy rebuscadas y ambiguas, no las recuerdo con exactitud. La cita fue en un bosque que está cerca de donde yo vivo. Quedamos de juntarnos a las 10 de la mañana para iniciar una caminata en la que entraríamos en contacto con la naturaleza y con nuestro yo interno. Caminaríamos tanto que la idea era cansar a nuestra mente y a nuestro cuerpo y dejar el camino libre a nuestro yo interno para que saliera y se manifestara junto con el yo interno de la persona que tú tienes a un lado en un yo interno colectivo de todos los que íbamos juntos. Nos reunimos a las 10 de la mañana como acordamos, terminaron de llegar todos a las 10:40 quizás y a las 11 ya estábamos en marcha. Nos hicieron dejar todos los aparatos electrónicos, relojes, dispositivos que nos contactaran con el mundo ordinario, por supuesto celulares, todo se quedó allí. Yo calculo que habríamos caminado alrededor de unas 4 horas, les gusta, cuando nos tomamos un descanso, en el que nos brindaron agua y un poco de comida. Seguimos caminando, calculo que unas 4 horas más después de este descanso. Llegamos a un claro en el bosque. Había una leña apilada como que iba a ser una fogata ahí en el centro del claro. Entonces
una persona que yo no conozco sacó de un baúl que tampoco sé cómo llegó ahí, seguramente junto con la pila de leña que les comenté antes. El hecho es que sacó unas togas como estas de graduación, pero completas con gorrito, y sacó unas máscaras que no tenían forma, eran como unas máscaras sin rostro, de una licra negra, que no permitía que se te viera la cara, pero te dejaba ver a través de la máscara. Nos repartió las togas y nos pidió que nos la pusiéramos. Esto era según para evitar la individualización de los presentes, para que nos viéramos como iguales. Nos pusimos las túnicas y la instrucción siguiente fue que empezáramos a caminar de manera aleatoria hacia cualquier lado, en silencio total. No pasó mucho tiempo para que nos perdiéramos sin saber a quién teníamos a nuestro lado. Veíamos a las personas junto a nosotros, pero no podíamos saber quién estaba a un lado de quién. Como todos teníamos la misma ropa y la misma máscara, simplemente nos revolvimos entre nosotros y estábamos en silencio. Entonces una persona que no pude reconocer, ni siquiera por su voz, gritó, nos saludó, pidió nuestra atención y todos nos giramos hacia el centro del claro. Nos habló sobre observar el presente, estar en el momento, sobre no hacer juicios, sobre ser testigos de la realidad sin interferir en ella, darle su lugar a la vida. Entonces después hicieron pasar a alguien, supongo que uno de sus asistentes o no sé, no supe quién era. Parecía que lo habían seleccionado al azar entre toda la multitud. Pasó al centro de aquel claro, se colocó a un lado de la persona que estaba hablando. Entre otros 3 lo sujetaron y entre los 4 lo atacaron sexualmente. Supe que era un ataque, era obvio. También supe que era hombre porque daba gritos de dolor y pedía auxilio. Yo volteaba a los lados para ver si alguien hacía algo, pero nadie se movía. No sé si todos estábamos esperando a que alguien más actuara para cada uno actuar, pero estábamos solos, nos sentíamos, por lo menos yo me sentía sola. Nadie hizo nada, ninguno hicimos nada. Cuando el ataque terminó se lo llevaron cargando. Les juro que no reconocí la voz de quien pedía auxilio. Fue la última vez que ellos supieron de mí. Yo no volví a acercarme a aquellas personas, pero estoy casi segura de que he visto a 1 o 2 tipos de aquel grupo entre los estantes del mercado o en un semáforo en rojo detrás de mi automóvil. Es algo que cargaré siempre conmigo. Les juro que me arrepiento de no haber hecho nada. Abiertamente les diré que me dedico a una profesión poco común. Soy investigador, detective privado, buscachismes me llaman otros. El nombre no importa, pero creo que se dan una idea de qué es lo que yo hago para vivir. Cuando inicié en este trabajo, mis expectativas eran muy diferentes a lo que en realidad resultó ser. Yo pensaba que me la iba a pasar buscando tesoros o resolviendo acertijos que la policía no podía, o quizás sí podía, pero que yo los iba a resolver porque yo podía usar ciertas técnicas de convencimiento que la policía no podía. Creo que había visto demasiadas películas, porque la realidad fue que el 95% de mi trabajo consistía en encontrar carros perdidos, perros robados o perseguir a mujeres y hombres infieles. El otro 5% simplemente me la pasaba sentado sin hacer nada. No crean que me estoy quejando, de hecho me va muy bien económicamente, puedo cobrar lo que yo quiera y debido a la falta de competencia seria, por supuesto, la verdad es que nunca me ha faltado el trabajo. El trabajo de investigación conlleva invariablemente tener a tus personas infiltradas en diferentes regiones de la ciudad. Personas en las que puedes confiar y que puedas preguntarles cosas sabiendo que te contestarán con la verdad. Inclusive, si no pueden decirte nada, eso será lo que te digan. Lo siento, pero no puedo hablarte de eso. Son personas confiables. Estas personas son gente que normalmente no tienen ni oficio ni beneficio, como se dice comúnmente. Se la pasan en las calles de fiesta en fiesta, andan en los parques con sus amigos dando la vuelta, solo platicando. Por eso es que ellos son los primeros en enterarse de casi todo. Y este mismo modo de vida es el que a mí me obliga a cada cierto tiempo invitarlos a comer o quizás llevarles alguna botella de licor para mantenerlos cerca, mantener esa confianza entre nosotros. Ya les he comentado
sobre cuáles son mayoritariamente mis trabajos y cuáles pensaba yo que serían mis labores. Con el tiempo dejé de esperar esos trabajos de película, esas misiones de James Bond a la 007, y cuando ya mi mente estaba lejos de esos sueños, me cayó un trabajo de ese tipo, una persona desaparecida. Recibí la llamada de una señora mayor, quien me pidió ayuda para encontrar a su marido. De hecho, antes de que me diera la información, pensé que se trataría de una persona con algún padecimiento mental como Alzheimer o algo así, algo que lo hubiera hecho perderse y no poder encontrar el camino de vuelta a casa. Pero no fue el caso. La señora me dijo que su esposo había empezado a hacer algunas amistades nuevas, amistades que ella no conocía del todo y que poco a poco lo habían ido alejando de su casa y de su esposa. Cada detalle hacía más interesante el asunto. Según esta señora, la distancia que se generó entre ella y su esposo no le molestaba. A la edad que tenían ellos, lo que querían era ser felices, y si era con ella, bueno, y si no, ni modo. Pero le preocupaba que le hubiera pasado algo. No dejaba de ser su marido y su acompañante de toda la vida. Así que acordamos una entrevista, me entrevisté con ella, acudí a su casa, y sí que era una persona mayor. Debía tener al menos unos 80 años. Bastante lúcida y con mucha movilidad para su edad, debo decirlo. Ella me dio las señas de su marido, unas fotos y de nuevo la poca información que tenía sobre aquel grupo de amigos que había empezado a frecuentar y que a ella le parecían sospechosos. Sinceramente me había dado muy poca información. Lo único relevante era que se juntaba con estas personas en un parque cerca de su casa, alrededor de las 7 de la tarde todos los días jueves, y que regresaba ya muy noche, casi a las 12 de la noche, tal vez después. No era mucho, pero era algo para empezar. Empecé a ir a darme mis vueltas por este parque y en efecto encontré un grupo de personas que, así como lo dijo aquella señora, se reunían los días jueves a las 7 de la tarde, tal cual me lo había dicho aquella señora. Y sí, eran casi puras personas mayores. Sin embargo, lo curioso era su dinámica. 30 minutos después de que estaban todos, sin temor a equivocarme con el tiempo, eran muy exactos, se subían a un vehículo y se iban. Una vez confirmado esta rutina, lo que continuaba era saber a dónde se iban. Les confieso que para este punto yo ya me sentía un súper detective. Por fin había un trabajo que se aproximaba a lo que yo había querido hacer desde el inicio. De hecho, pensé que este trabajo sería mi entrada a todo este mundo. Así que me tomaba mi tiempo, lo hacía bien, tomaba fotografías, tomaba mis notas, inventaba teorías e iba armando mi caso según iba recopilando información nueva, desarmaba teorías. Todos los días iba dándole forma a los datos para crear nueva información. Cuando estaba confirmado que ellos tenían esa rutina sin fallar un solo jueves, ahora no los esperé sentado en una banca del parque, los esperé sentados en mi automóvil. Y los seguí. Cuando se fueron, llegaron hasta una casa abandonada, o por lo menos parecía abandonada porque se bajó el copiloto, abrieron la cochera, metieron el carro, pero en el interior de la casa se podía ver luces encendidas. Una casa abandonada no coincide con una casa que tenga energía eléctrica. Había gente adentro, pero la casa seguía dando la impresión de estar abandonada. Obviamente no lo estaba. Allí se quedaron dentro hasta las 11 de la noche aproximadamente. Después de las 11 de la noche la cochera se abrió de vuelta y salieron en el coche. Los mismos que entraron salieron. Confirmé esta rutina también 2 o 3 veces, de estarlo siguiendo tras varios días de observación. Me di cuenta que este comportamiento tampoco fallaba, así que ahora quería confirmar a dónde volvían después de las 11 de la noche. Aunque me daba una idea, no estaba seguro. Todo dato debe ser confirmado. Y tal cual lo sospeché, siempre regresaban a la gente al parque inicial. A las 11:30 ellos ya estaban de vuelta, y cada uno tomaba su camino diferente. Pero me intrigaba mucho saber qué estaban haciendo ahora dentro de aquella casa, qué podrían hacer ese grupo de personas todos los jueves en la tarde que necesitaban aislarse de esa manera tan misteriosa. Por supuesto, había muchas ideas: drogas, prostitutas, juegos de azar, alcohol, sexo, todo lo anterior al mismo tiempo. Era un grupo de adultos mayores que con toda seguridad tenían sus ingresos seguros. Además, no se veían personas de bajos recursos económicos. Tampoco es que se vieran como ricos, pero no se veía que tuvieran problemas con el dinero.
Busqué a la persona que tengo de confianza por los alrededores y me confirmó que sí, que los habían visto entrar a la casa, que era bastante seguido, todos los jueves, no fallaba, pero que no sabía de qué se trataba. Él quedó de conseguirme información y yo continué investigando por mi lado. No quería alertar a nadie, así que me dediqué a investigar a las personas que acudían los días jueves. Pero algunos de ellos, 2 o 3, dependiendo los que fueran, eran mayores. Pero había 2 jóvenes que nunca fallaban. De los jóvenes, uno era el que manejaba el carro y el otro es el que abría el portón, el piloto y el copiloto. Así que supuse que los invitados serían las personas mayores. Ellos simplemente pasaban al parque por ellos y los llevaban a la casa y los devolvían al final. Estas personas mayores resultaban tener un perfil muy parecido a la persona que yo estaba buscando. Eran jubilados de alguna dependencia de gobierno y con una posición económicamente estable. Pues después de algunas semanas, mi contacto me dijo que había conseguido que yo pudiera ir a esa casa vieja o esa casa abandonada. Solo debía dar una cuota como costo de entrada, pero no me dieron más información, ni a él tampoco se la dieron. Solo sabía que para entrar debía ser invitado y ahí dentro te enterabas de todo. Por supuesto que dije que sí y me preparé. De todos modos, todo ese dinero no estaba corriendo por mi cuenta, era de mi cliente. Hasta tenía una historia para decir que yo era una persona de negocios y que no trabajaba, que vivía de mis rentas. Estaba todo planeado. Llegué al parque a la hora establecida y uno de los requisitos era no llegar antes. Exactamente a las 7 debía de estar allí. La rutina pasó igual que siempre. Llegaron estos 2 jóvenes, el piloto y el copiloto, me preguntaron mi nombre, les di mi credencial, lo confirmaron, identidad, todo. Me invitaron a subir al carro, pero yo iba solo. Pregunté por los otros 2 señores mayores, pero me dijeron que no, que esta vez solo iría yo. No estaban y a mí me dio desconfianza, pero como dice la frase, si ya lo puso no lo frunza, así que seguí adelante. Durante el camino intenté sacarles un poco de información, sus nombres, a qué se dedicaban, pero estaban muy callados, no me siguieron la plática casi en nada, a pesar de que de verdad lo intenté. Al llegar me encontré dentro de una casa que por fuera parecía vieja y abandonada, es la misma casa que yo había visto antes, pero por dentro se veía muy bien arreglada. Me invitaron en la pura entradita una bebida que estoy seguro que tenía alguna especie de droga, y les contaré rápidamente lo que sucedió después. Perdí el conocimiento, tan. Desperté en la puerta de mi casa, como si me quisieran dar a entender que sabían quién era yo. Desperté todo golpeado con un mensaje escrito en mi camiseta que decía: el que busca encuentra. Mi amigo de confianza desapareció, no sé qué le pasó. Me disculpé con aquella señora, con mi cliente, dejé el caso por la paz, pero ellos no me han dejado. A pesar de que hoy me dedico 100% a buscar perros y carros y esposos infieles, he visto cómo hay algunos carros que me siguen durante el día. También he visto que esos carros se estacionan frente a mi casa, con gente adentro, volteando hacia mi ventana, observando desde su vehículo hacia mi casa. Cada episodio queremos agradecerles haber llegado hasta este punto del video, haber escuchado las historias. Esperamos que las hayan disfrutado muchísimo. Queremos ofrecerles una disculpa por la ausencia que tuvimos estas semanas. De nuevo agradecerles por estar aquí, por esperarnos. Queremos, como siempre, mandar saludos a las personas que nos han comentado en los videos. Voy a empezar con Luis Marcos, seguir con nuestra muy buena amiga Jenny Esteves, nos escucha desde la Ciudad de México, Kiri Ellison, Carol Soto, Flaca López, Ernesto Fernando Carranza, Walter Montoya, José Alonso Perusquía, Anabel, quien nos escucha en Argentina, María Elena Castro, Feli Torres, Joel de Expediente J Paranormal y Luzmina, quien su canal es Luzmina's Corner. Se los recomiendo de nuevo, vayan a verlo si pueden. Al igual que todas las personas que no comentan quizás los videos, pero que nos escuchan, que nos comparten con sus conocidos, muchísimas gracias. Y como siempre, los esperamos aquí dentro de 7 días. Tenemos un compromiso contigo, José Alonso, no lo hemos olvidado, estamos trabajando en eso, no te preocupes. Pero por lo pronto, dentro de 7 días,
los invitamos para que nuevamente escuchemos juntos los sonidos de La Orilla del Miedo.